Hola chiquillos, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva etapa de clases online. A través de este videíto vamos a trabajar y así pensamos trabajar durante todas las semanas, como lo habíamos conversado antes de irnos de vacaciones, ¿cierto? Por lo menos un video a la semana y un encuentro por Zoom para poder trabajar las habilidades que necesitamos desarrollar para enfrentarnos a esta PSU de transición, ¿cierto? Esta prueba de transición que se ha organizado para este año. Espero que hayan llegado bien y con hartas ganas de trabajar. Hoy día nos vamos a dedicar a repasar principalmente las tres habilidades que hemos estado recordando y que hemos estado trabajando en los días anteriores. Y yo les voy a dejar en Classroom unas preguntitas de análisis de dos textos que tienen que ver con estas primeras habilidades que hemos estado estudiando. Y durante la semana les voy a hacer llegar un mini ensayo a través del DAT Quiz para que ustedes lo puedan desarrollar y así vayamos viendo cómo vamos avanzando en nuestro trabajo de desarrollar las habilidades de lectura. ¿Les parece? Bien, pues chiquillos, sigan adelante entonces y pongan atención a lo que ahora les voy a mostrar. Bien, chiquillos, como yo les había mencionado hace un ratito, ¿cierto? Vamos a trabajar ahora las tres habilidades que hemos estado trabajando durante estas semanas antes de irnos de vacaciones, ¿cierto? Vamos a recordarlas un poquito para que refresquemos la memoria y después las podamos aplicar en el mini ensayo y en la actividad que yo les voy a adjuntar en el Classroom de esta clase, ¿les parece? Un primer elemento que estuvimos revisando hace unas semanas atrás tiene que ver con la habilidad de comprender y analizar, ¿cierto? Ahí yo les destaqué 4 puntos que debemos realizar previamente para poder comprender y analizar un texto, ¿cierto? Primero que todo, reconocer el tipo de texto y su estructura, fragmentar el texto para recoger información, relacionar sintáctica y semánticamente las ideas extraídas desde las distintas partes del texto y elaborar un sentido del texto, o sea, darle un significado, de qué trata, cuál es la idea principal, ¿ya? Cuál es el hilo conductor de ese texto. Cuando yo soy capaz de hacer todas estas actividades previas, ¿cierto? Quiere decir que yo he comprendido un texto, que en realidad para poderlo llevar a cabo y a lo mejor comprobar si yo lo he comprendido, es que yo puedo decir con mis propias palabras la idea principal o lo que un texto señala, ¿ya? Eso quiere decir de alguna manera que yo estoy comprendiendo algo, cuando yo lo puedo parafrasear sin tener que repetir mecánicamente una idea, ¿ok? Eso por un lado. Segundo aspecto importante también tiene que ver con reconocer las partes, ¿cierto?, del texto, como aquí se menciona, si está dividido en párrafos, cuál es la introducción, desarrollo y conclusión, qué ideas están en cada una de esas partes del texto. Eso también me sirve a mí para poder comprender de mejor manera lo que estoy leyendo. Esa era la primera habilidad. Y la podemos reconocer, o, o mejor dicho, ¿cuándo podemos nosotros darnos cuenta que la PS nos está pidiendo esta habilidad? Cuando aparecen preguntas como esta, que dicen, según la información que aporta el texto, se puede afirmar que, de acuerdo al texto, ¿cuál de las opciones es falsa? Respecto al contenido del texto, se puede afirmar que, se dan cuenta que todo están en función de lo que se dice del texto, aquí no hay nada personal, aquí no nos preguntan, nos piden nada que nosotros opinemos, ¿ya? Cuando nos piden la opinión estamos hablando de otro tipo de preguntas, ¿cierto? Otro tipo de habilidad, que la de evaluar, que ya la vamos a estar viendo, la de evaluar o justificar. Aquí nos están diciendo cosas puntuales del texto, de lo que dice el texto, y por eso tenemos que recurrir siempre a él. En la segunda habilidad que estuvimos trabajando, estuvimos viendo el tema de la habilidad de identificar puntualmente una idea de un texto, ¿cierto? Identificar tiene que ver con rasgos generales, algunas cosas puntuales. Por ejemplo, el nombre de un objeto, ¿cierto? ¿Qué rasgos tiene generales y particulares que lo distingue de otro grupo? ¿Cierto? ¿A qué otro grupo pertenece, por ejemplo, este objeto, el origen, la clase, la función? Estamos hablando, por ejemplo, de una silla, un mueble que sirve para sentarse y que se diferencia tal y tal cosa, ¿cierto? Ahí voy identificando distintos elementos. Esto también involucra un poco de conocimientos previos, como que dice en la última parte, porque las preguntas apuntan a contenidos generalmente estudiados y aprendidos también en otros contextos. Por lo tanto, aquí, como esta habilidad también es una habilidad básica, el reconocimiento de ciertos conceptos es importante aplicarlo en esta parte. Ahora, ¿cómo yo me doy cuenta que me están pidiendo identificar?
Muy fácil, porque me dicen, por ejemplo, así, ¿a qué tipo de personaje corresponde el protagonista de tal cuento? ¿Cuáles son las marcas textuales? O sea, cuáles son las palabras que permiten reconocer al narrador, al tipo narrador, al hablante dramático. ¿Qué figura literaria está presente en los versos tanto o predomina en el poema tanto? Dan cuenta que las preguntas son a qué tipo, cuál, qué recurso, qué enunciado. Por lo tanto, obviamente, aquí yo necesito recordarme las figuras literarias que he aprendido desde séptimo básico prácticamente, ¿cierto? O lo que hace también referencia a la actitud literaria de un poema, ¿cierto? O del hablante lírico. Todos esos conceptos ya tengo que manejarlos para poder responder preguntas de identificación. Y finalmente vimos nosotros la habilidad de caracterizar, que tiene que ver principalmente con reconocer los rasgos generales de un elemento o concepto. ¿Ah? Aquí lo que me pide principalmente este tipo de preguntas es poder encontrar los rasgos, las características de un objeto, física, psicológica, describir y distinguir elementos o conceptos, reconocer aspectos o ámbitos donde puede definirse y describirse un elemento, ¿ya? Relacionar los diferentes rasgos y aspectos entre sí, seleccionar, marcar marcas textuales o signos que evidencien rasgos característicos de un objeto. Aquí lo que nos dicen estas palabras principalmente que yo en la caracterización tengo que, por ejemplo, también comparar rasgos, por ejemplo, alto, bajo, ancho, medio, chico, grande, en fin, ¿ya? Y, como dice aquí en la última parte, seleccionar, subrayar aquellas ideas que sean significativas, que me entregan a mí un rasgo característico del elemento que se está hablando. Pero primero tengo que yo identificar el elemento del que se habla, ¿cierto? ¿Qué preguntas son aquellas que me dan cuenta a mí de que me están pidiendo la habilidad de caracterizar? Por ejemplo, tenemos los rasgos que dan cuenta de algo, qué aspectos distinguen no sé, a un árbol de una planta, qué rasgos comunes hay entre el personaje tanto y el protagonista tanto. El texto, el sujeto, el objeto de evento se caracteriza por, está súper clarito, ¿cierto? O sea, ahí me están preguntando rasgos del texto, rasgos de un sujeto, de un objeto. Un rasgo que permite determinar qué. O sea, cuando me piden un rasgo, recuerden siempre asociarlo al concepto de característica. Un rasgo es una característica que distingue un elemento o un objeto, en fin. ¿Les parece? Muy bien, los invito entonces a seguir, porque ya viene la última parte de esta clase con la explicación de lo que les voy a dejar en el Classroom y lo que viene para la semana. Así que quédense escuchando. Muy bien, jóvenes, de esta manera nos estamos despidiendo y esperamos que recuerden las actividades que vienen en este taller de PSU. Está una actividad en el Classroom que tienen que llenar a través de un formulario que yo les dejé con unos textos para que puedan analizarlos y aplicar las habilidades que estamos conversando. Y la semana les hago llegar, recuerden, un mini ensayo de 20 preguntas a través de DatQuiz, como hicimos el otro. Tienen que ponerse al día y trabajar para que vayamos ejercitando todas nuestras habilidades y podamos enfrentarnos bien a esta prueba de transición que este año vamos a rendir. ¿Les parece? Ya pues chiquillos, que estén bien, cuídense y nos vamos a estar encontrando muy pronto.